La protagonista había vivido más de lo que cualquier alma debería soportar. 3 vidas enteras habían pasado por sus manos, cada una marcada por la lucha, la desgracia o el desencanto. Y, aún así, cuando creyó que al fin descansaría, abrió los ojos en una cuarta existencia, enfrentándose otra vez a un destino cruel. En su primera vida había sido una estudiante de posgrado esclavizada por el peso de las exigencias de su asesor, hasta que el exceso de trabajo la llevó a la muerte. Su único deseo fue que, si de verdad existía un Dios, le concediera nacer en una familia rica donde no tuviera que sufrir. Y aquel ruego fue escuchado. En su segunda vida reencarnó como Serena Lavernia, hija de una familia noble y prometida del joven duque Magnus von Calahinum. Sin embargo, pronto reconoció aquel nombre y entendió con horror que había despertado dentro de una novela que había leído en su vida anterior, una historia donde la santa protagonista encontraba su felicidad y donde Serena, la villana, enfrentaba múltiples finales miserables. Recordaba bien que Magnus odiaba profundamente a la villana por atormentar a la santa, y que incluso rompía con ella, contribuyendo a su ruina. Determinada a no repetir esa historia, buscó huir de los clichés. Era todavía una niña, y pensó que, si evitaba conocer a la santa, podría escapar de ese destino. Pasó los años con discreción, sin llamar la atención, y al llegar a los 15 convenció a sus padres para entrar a un convento. Allí planeaba vivir una vida tranquila, lejos de intrigas. Pero el carruaje que la llevaba sufrió un accidente. En ese momento murió y despertó en su tercera vida, convertida ahora en una asistente de un profesor medieval obsesionado con experimentos. Otra vez fue arrastrada por el dolor y la desesperanza. Su vida en esa ocasión terminó envuelta en guerra, siendo utilizada como sujeto de prueba en un arriesgado invento de teletransportación. Cansada, imploró no una vida feliz, sino simplemente descanso eterno. Pero al volver a abrir los ojos, se vio frente a un espejo con el cabello rosa, de nuevo en el cuerpo de Serena Lavernia, ya convertida en adulta. La confusión la invadió. ¿Acaso nunca murió en el accidente del carruaje? ¿Y si la verdadera Serena continuó viviendo, convirtiéndose en la villana que atormentaba a la santa? Si era así, entonces ya no estaba a tiempo de evitar la desgracia, sino atrapada en la última etapa de la historia, allí donde los finales siempre eran crueles. En ese presente incierto, Magnus, el hombre que debía haber sido solo su prometido, hablaba con su mayordomo. Quería asegurarse de que Serena permaneciera bajo estricta vigilancia. No deseaba que causara problemas, pues la necesitaba únicamente para que firmara un documento que pondría punto final a todo: su acuerdo de divorcio. Y así, sin comprender aún cómo había llegado hasta allí, la protagonista descubría que ya estaba casada con el hombre que, en la novela, había sido pieza clave de su ruina. Serena contemplaba el paisaje desde la ventana, reconociendo aquel lugar que había marcado su vida cuando era más joven. Era la propiedad del duque Calahinum, el primer sitio donde, tras haber crecido sin familia, conoció la calidez de un hogar y la compañía de verdaderos amigos. Sin embargo, esa vez ya no se encontraba en la mansión principal, sino en el anexo abandonado, un rincón destinado a los desechados. Según la historia original, ella debía haberse casado con Magnus y convertirse en duquesa, pero el hecho de estar allí significaba que las conversaciones sobre su divorcio ya habían comenzado. Al parecer, había rechazado aceptar la separación, y por ello había sido confinada. 10 años habían pasado desde el accidente del carruaje, y en ese tiempo, Serena se había convertido en la villana de la historia. Recluida en su habitación, recordaba con pesar que sus 3 vidas anteriores habían terminado en desgracia. Ahora, atrapada nuevamente en aquel cuerpo, se preguntaba si el destino estaba sellado antes incluso de comenzar. ¿Sería condenada otra vez a morir como la villana de siempre? Una sensación de desesperanza la envolvía, pero se negó a aceptar aquel final. Todavía no había llegado al punto de mayor ruina, y quizá aún existía la posibilidad de cambiar el rumbo de su vida. Tenía muy presente cómo su destino se torció en el pasado. Magnus, incapaz de soportar sus acciones, la forzó al divorcio, su familia la desheredó y quedó sin título ni fortuna. Esta vez, estaba decidida a actuar diferente. Con firmeza, ordenó que la llevaran a la mansión principal. Los pasillos estaban llenos de sirvientes reunidos, y la casa rebosaba de un bullicio poco común. El nuevo mayordomo, Lottie,
Se sorprendió al verla allí, pues todos creían que debía permanecer en el anexo. Recordaba con repulsión la fama de Serena, la mujer que había despedido a docenas de criados, humillado a otros en público, provocado escándalos sociales e incluso atentado contra la princesa heredera. De no ser por la misericordia del príncipe, habría sido ejecutada. Aquella imagen de villana infame era la que aún pesaba sobre ella. Aún así, Serena mantuvo la calma. Se presentó con confianza y solicitó reunirse con Magnus, asegurando que estaba dispuesta a cumplir con la petición que él había hecho antes, aceptar el divorcio. Mientras esperaba en el salón de entrada, comprendió lo mucho que la odiaban y lo frágil de su posición. Pero también trazó un plan. Cuanto antes cerrara ese capítulo, se marcharía a la propiedad de la Vernia para recuperar los fondos de emergencia que había escondido en su juventud. Con ese dinero, y con los conocimientos medicinales y herbolarios adquiridos en sus vidas pasadas, soñaba con levantar un pequeño negocio y vivir tranquila, lejos de la maldición que parecía perseguirla. Sin embargo, la duda la carcomía. El cuerpo que habitaba había cometido crímenes terribles, y aunque ella quisiera empezar de nuevo, no podía borrar esas culpas. Temía que alguien que guardara rencor buscara venganza. Recordaba bien que, en su segunda vida, había muerto asesinada. El pensamiento de repetir ese destino la estremecía. En ese instante, apareció el viejo mayordomo Pamel. Serena lo contempló con extraña ternura, reconociendo en él una figura de su pasado que aún permanecía en pie, aunque visiblemente envejecida. Le sorprendió descubrir que, pese a su propia amargura, aún podía sentir afecto por alguien. No sabía cómo interpretar aquella emoción, pero en silencio agradeció que al menos una figura conocida no hubiese desaparecido del todo. Mientras ella buscaba cerrar con dignidad esa etapa, en otro rincón de la mansión Magnus recibía la noticia de que Serena había pedido el divorcio por su propia voluntad. Le resultaba difícil creerlo. Rechinando los dientes, se preguntaba qué clase de plan ocultaba esa mujer, pues en su corazón aún no podía concebir que Serena, la mujer que tanto daño había causado, estuviera dispuesta a dejarlo libre sin más. Magnus caminaba por los pasillos de la mansión, absorto en sus propios pensamientos. Su mente regresaba inevitablemente a Serena, aquella mujer que había sido su prometida, y que, en otro tiempo, había representado la imagen de una dama digna y gentil. Recordaba con claridad las conversaciones ligeras bajo la sombra de un árbol, los momentos en que, pese a tratarse de un compromiso político, él llegó a sentir verdadero afecto por ella. Pero ese recuerdo contrastaba de manera dolorosa con la realidad actual. Serena ya no era la muchacha serena y amable que conoció, sino alguien marcada por la desgracia y el escándalo. Su repentina ida a un convento, las heridas que casi le costaron la vida, y más tarde, su regreso transformada en una persona distinta, habían marcado un antes y un después. Desde entonces, se había obsesionado con el príncipe heredero y había hostigado a la princesa, llegando incluso a conspirar para envenenarla. Con esa imagen en mente, Magnus estaba convencido de que ella, tarde o temprano, provocaría problemas en la mansión. Sin embargo, al llegar, nada parecía fuera de lo común. Ni gritos, ni sirvientes alarmados, ni rastros de desorden. Aquello le generaba aún más desconfianza, pues para él, Serena nunca había sido una mujer calmada. La certeza de que estaba tramando algo lo mantenía en alerta, pero al entrar en la sala de estar, lo inesperado lo sorprendió. Allí estaba ella, sentada tranquilamente, concentrada en un libro. La escena contrastaba con todo lo que había imaginado. Cuando Serena pidió con naturalidad que le empacaran algunos macarrones, Magnus, desconcertado, llegó a preguntarse si acaso la tenían pasando hambre en aquel anexo donde residía. Por primera vez en mucho tiempo, la veía sin causar estragos, solo con un aire tranquilo y sereno que le resultaba extraño. Magnus recordó entonces que desde que ella mencionó el divorcio debió apresurar los trámites. Se sentó a su lado, y en ese momento, Serena lo contempló. Había pensado muchas veces que era un hombre apuesto, pero al verlo ahora, comprendió que su atractivo era aún mayor de lo que recordaba, tanto que seguramente había hecho suspirar a innumerables mujeres. Ella intentó iniciar la conversación con ligereza, pero pronto se dio cuenta de que su actitud relajada no era bienvenida. Consciente de las sombras de su pasado y de los pecados que la perseguían, aunque no todos fueran realmente suyos, comprendía que Magnus no tenía razones para recibirla con agrado.
En el fondo, pensaba en lo injusto de su destino. En sus vidas pasadas, nunca recibió amor, ni siquiera como hija noble, y siempre fue rechazada. Magnus, decidido a no perder más tiempo, llevó la conversación al punto crucial. Quería confirmar que Serena realmente estaba allí para firmar los papeles del divorcio. Ella lo aseguró con calma, por lo que él le entregó el documento, ansioso de acabar con ese capítulo. Serena lo leyó con detenimiento, pero antes de firmarlo, pidió algo inesperado: que le permitiera quedarse durante su periodo de reflexión. Explicó que, con los escasos ahorros que tenía, le sería difícil encontrar un lugar inmediato donde vivir. Magnus, aunque fastidiado, aceptó. Le concedió 3 meses más en el anexo y añadió que la manutención correspondiente se procesaría conforme a la ley. Serena quedó sorprendida de que incluso le ofreciera dinero para subsistir, y aunque no lo expresó, en su interior le agradeció, pues eso le daría margen para empezar de nuevo. Aún así, Magnus confesó que, pese a los años compartidos, todavía no lograba entenderla como persona. Ella simplemente respondió con gratitud. Tras firmar los documentos, él la instó a marcharse cuanto antes. Serena se levantó, y antes de salir, se detuvo en el umbral de la puerta. Con serenidad, le dijo que durante el tiempo que durara su reflexión, él era libre de tener citas con quien deseara. Y con esa despedida inesperadamente tranquila, se retiró, dejando a Magnus atrapado entre la incredulidad y la confusión. Él recordaba con claridad los días de la academia, cuando Serena parecía tener siempre la mirada fija en él. Había un episodio que nunca olvidaba, aquel en el que ella había enfrentado con celos a una compañera, simplemente porque ésta se había acercado a ayudarlo a limpiar una mancha en su ropa. Serena, con posesiva determinación, había marcado territorio de forma tan evidente, que desde entonces nadie se atrevió a mostrarle interés. Los demás comenzaron a mantener distancia, como si rodearlo fuera a exponerse al juicio de la joven Lavernia. Sin embargo, lo más absurdo era que, después de apartar a todos de su alrededor, Serena solo dedicaba sus atenciones al príncipe heredero. Para Magnus, aquello era una contradicción ridícula, más aún cuando ahora ella le otorgaba la libertad de tener una cita sin restricciones. Mientras tanto, Serena, tras un baño reparador, se encontraba en su habitación convencida de que las cosas no habían empezado tan mal. Su plan de desligarse de la familia Lavernia y acercarse poco a poco a un camino que la alejara de la historia original parecía posible. Sin embargo, la duda de cómo obtener dinero se presentaba como un obstáculo. Recordó al señor Pamel y notó el avance de su calvicie, lo que le hizo pensar que en ese mundo no existía ningún tratamiento eficaz contra la pérdida de cabello. Aquella idea encendió en ella un destello de ambición: crear una solución que le asegurara ganancias en un mercado noble ávido de conservar su imagen. Fue entonces cuando un ruido interrumpió sus pensamientos. Al voltear, descubrió un muñeco de conejo que le resultaba inquietantemente familiar. Sus recuerdos del accidente del carruaje le devolvieron la imagen de un objeto semejante justo antes de perder la conciencia. La sensación de mal augurio fue inmediata, y decidida a librarse de él, tomó al muñeco por las orejas y lo arrojó por la ventana. Una extraña sensación de alivio la envolvió después de hacerlo, convencida de que había eliminado una fuente de inquietud. Pero aquella tranquilidad era engañosa. El muñeco, ahora en el exterior, abrió sus ojos rojos y pronunció el nombre completo de Serena. Al día siguiente, Serena despertó sobresaltada al escuchar una voz insistente que la llamaba. Frente a ella, para su sorpresa, volvió a encontrarse con el mismo conejo que había arrojado. No solo se movía, sino que incluso sostenía un libro, anunciándole que el mundo del árbol la había escogido. Confundida, se preguntó si aquella escena formaba parte de la historia original, aunque estaba convencida de que no. El conejo, con insistencia, le reveló que era un espíritu enviado a buscar a la forastera destinada a salvar ese mundo. Serena, incrédula y fastidiada, rechazó la idea. Su único sueño era una vida de holganza, vivir de rentas seguras sin preocuparse por misiones heroicas ni sacrificios. Sin embargo, el conejo aseguró que solo ella, como forastera, podía asumir el rol, y que si cumplía con la misión, tendría derecho a pedir cualquier deseo, incluso regresar a su mundo. El solo pensar en volver a aquella vida de sufrimiento y entrenamiento inhumano encendió la furia de Serena. No quería regresar al tormento del pasado, y dejó claro que no aceptaría esa opción. Pero las palabras sobre un deseo ilimitado despertaron en ella una chispa de interés.
Si podía pedir lo que quisiera, entonces podría vengarse de quienes la habían usado y destruido en su vida anterior. Así, comenzó a tantear al conejo con preguntas más precisas. Quiso saber si tenía el poder de traer a alguien desde otra dimensión, y cuando éste le confirmó que sí, aunque con limitaciones, su interés creció aún más. El espíritu prometió intentar traer incluso a 2 personas si ella lo deseaba, y con esa oferta, Serena vio abrirse ante sí la posibilidad de hacer justicia con sus propios medios. No deseaba salvar el mundo por bondad ni por deber, sino aprovechar aquel contrato para ajustar cuentas con quienes la habían reducido a un instrumento y finalmente arrebatarles todo. Entre pensamientos de venganza, firmó el acuerdo con una sonrisa oscura que hizo temblar al conejo. Este, desconcertado, se preguntó si realmente había escogido bien, mientras Serena, satisfecha, se sumía en su propia certeza de que aquel era el primer paso hacia su revancha. El conejo se ofreció a ser la fuerza que la acompañara, garantizándole apoyo y el permiso de establecer un contrato con la fuente del mundo. Un resplandor intenso lo envolvió, obligando a Serena a entrecerrar los ojos, y en ese instante él le pidió un nombre para completar el vínculo. Aunque ella lo tomó con cierta desgana, probando con distintas opciones que no lo convencían, finalmente aceptó llamarlo Nix, un nombre que, curiosamente, le transmitió la sensación de que el conejo sonreía como si hubiera cobrado vida. Desde aquel momento, Nix se declaró su caballero y fortaleza, dispuesto a caminar a su lado. Su discurso sonaba distinto al tono distante que había usado antes, y Serena supuso que esa diferencia se debía a que ya no hablaba en nombre del árbol, sino por sí mismo. Aunque él se inclinaba a mantener un vínculo formal, ella prefirió tratarlo con cercanía, convencida de que la amistad era un lazo más útil que la rígida relación entre amo y sirviente. Entre juegos y gestos afectuosos, la relación entre ambos empezó a adquirir un matiz más cálido. Magnus no dejaba de percibir que algo extraño sucedía con Serena. Desde hacía una semana, notaba un silencio inusual en la mansión y una ausencia de escándalos que antes solía protagonizar. Aquella mujer que solía irrumpir en fiestas sin invitación y adornaba su rostro con gestos de malicia, ahora permanecía encerrada en sus habitaciones, rechazando invitaciones y mostrando una expresión serena, casi aliviada. Esa transformación lo confundía, recordándole el cambio brusco que ella había tenido en el pasado tras el accidente del carruaje. Aunque intentaba convencerse de que solo sentía curiosidad por lo que tramaba, no lograba evitar pensar en ella con una mezcla de desconfianza y desconcierto. Dentro de su habitación, Serena justificaba su aparente apatía. Recordaba sus vidas pasadas, vividas en sacrificio y dolor, y pensaba que, antes de asumir la carga de salvar al mundo, merecía un tiempo de reposo. Lo que realmente anhelaba era una vida cómoda y tranquila, lejos de los conflictos. Creía que si permanecía inactiva como la villana que todos temían, nadie se atrevería a perturbarla, y la paz se prolongaría indefinidamente. Sin embargo, ese frágil refugio se rompió cuando la puerta se abrió de golpe. Serena, convencida de que se trataba de un sirviente, mostró su molestia, pero quien apareció no fue otro que Magnus, quien sin pedir permiso entró en la habitación y corrió las cortinas, dejando que la luz invadiera aquel espacio desordenado. Ella se indignó por la intromisión, pero él, más sorprendido aún, contempló la habitación como si estuviera frente a un caos inhabitable. Lo que para Serena era un orden perfecto para descansar, a sus ojos no era más que un desastre intolerable. Su orgullo se encendió al sentirse ofendida, como si la acusaran de vivir en una pocilga, y antes de que pudiera reaccionar del todo, Magnus, con brusquedad, la levantó y la cargó sobre su hombro. Con fría autoridad, ordenó a las sirvientas restaurar la habitación de inmediato, despojándola de aquel santuario improvisado que Serena había creado para su anhelada paz. En la penumbra de aquella habitación que solía ser su refugio, Serena había encontrado un espacio donde podía abandonarse a la pereza sin remordimientos. Era un rincón oscuro y polvoriento, incómodo para cualquiera, pero para ella resultaba perfecto. Sin embargo, bajo las órdenes de Magnus, los sirvientes transformaron aquel desorden en apenas unos minutos, dejando un lugar impecable y reluciente. La atmósfera que antes le ofrecía calma, ahora se sentía sofocante, como si ese orden exigiera de ella una disciplina que no deseaba. Magnus observó el nuevo aspecto del cuarto, y fiel a su carácter severo, no dudó en remarcar la suciedad en la que ella había vivido, comparándola incluso de manera cruel con un animal. Serena,
que al inicio creyó que él se disculpaba, terminó sintiéndose ofendida. Aún así, comprendía que debía ser paciente, porque él era quien le daba techo y alimento. Con un suspiro resignado, se recordó a sí misma que debía tolerarlo. Al preguntarle por qué había entrado en su cuarto, pues nunca lo hacía, Magnus explicó que el silencio lo había llevado a revisar qué hacía ella, descubriendo entonces el desastre. Aunque Serena intentó justificar que lo limpiaría tarde o temprano, él no cedió, dejándole claro que esa era su casa, y que no permitiría que se convirtiera en una posilga. Ella, en el fondo, había esperado que sus palabras escondieran una preocupación por ella, pero comprendió de inmediato que Magnus hablaba únicamente de la casa, no de su persona. La tensión se acrecentó cuando él reparó en su atuendo ligero de descanso. Serena no lo veía inapropiado, pues estaba en su propio espacio, pero Magnus insistió en que no debía mostrarse así frente a un hombre. Ella le recordó con frialdad que nada romántico había entre ellos, que pronto se divorciarían, y que su unión nunca fue más que un arreglo. Magnus, sorprendido, no pudo evitar sentirse incómodo ante esa indiferencia, como si una parte de él se resistiera a la idea de que nada los uniera. En un arranque, la acorraló contra la cama, recordándole que alguna vez ella había admitido que su rostro era de su agrado. Serena lo miró tranquila, reconociendo que sí lo encontraba atractivo, pero sin permitir que ese pensamiento la arrastrara a una ilusión imposible. En su interior, sabía que el destino marcado no era para ella. En la historia original, él encontraría a su verdadero amor y alcanzaría un final feliz de cuento de hadas, algo que ella jamás podría tener. Al perderse en esos pensamientos, lo miró demasiado fijamente, y Magnus lo notó, confundido por aquella intensidad. Serena, algo sonrojada, disimuló con una excusa, insinuando que algún día él cambiaría por la mujer a la que realmente amara. Magnus, desconcertado, no entendía por qué ella hablaba como si hubiera otra persona en su vida, cuando en realidad no era así. La distancia entre sus sentimientos se hizo evidente, y él decidió terminar la conversación. Antes de irse, le impuso reglas. Debía comer en el comedor, caminar 30 minutos diarios y dejar de pasar tanto tiempo en su cuarto. Serena, indignada por aquellas órdenes, no comprendía por qué él se empeñaba tanto en controlar sus actos. Ya lejos, recorriendo los patios de la mansión, Magnus se preguntaba lo mismo. ¿Por qué le importaba tanto lo que ella hacía? No había razón para preocuparse de esa forma, y sin embargo, verla le había traído recuerdos de la Serena de antaño, confundiendo su propio corazón. Atribuyó aquella inquietud a los consejos de Pamela, aunque en el fondo intuía que era algo más profundo. Serena descansaba sobre su cama cuando Nix, siempre atento, le preguntó si ya no pensaba volver a su letargo. Ella, resignada, aceptó que no tenía elección, pues Magnus lo había decidido. El pequeño conejo, sonrojado pero esperanzado, celebró que al fin podrían avanzar en su misión. Serena comprendió que había llegado el momento de pasar a la siguiente etapa, aunque en su interior también veía acercarse la conclusión de su matrimonio. Al día siguiente, llegó a la propiedad Lavernia. Los sirvientes no podían ocultar la sorpresa por su regreso. Nada parecía haber cambiado, pero Serena lo tenía claro. Con el divorcio casi finalizado, su vida debía tomar otro rumbo. Si lograba cumplir con la misión que Nix esperaba, su estabilidad estaría asegurada. Fue recibida por el mayordomo Sly, quien la saludó con respeto, pero sin invitarla a entrar de inmediato. Aquello le resultó extraño, e intuía que su presencia no era bienvenida. Tocando la mejilla del pequeño conejo Nix, recordó que aquel espíritu no podía ser visto por los demás. Aunque había esperado cierta frialdad, le parecía excesivo que se le negara el acceso a su propio hogar. Pensó entonces que quizá era una orden de su padre impedirle el paso. Sly se apresuró a disculparse, explicando que su llegada repentina había tomado a todos por sorpresa, y que aún se estaban preparando para recibirla. En su interior, el mayordomo temía que aquel día pudiera tornarse caótico, pues sabía bien que, cuando Serena estaba de mal humor, las decoraciones de la mansión terminaban siendo víctimas de su furia. Con cautela, le informó que ya todo estaba listo, y la escoltó hacia el interior. Durante el trayecto, Serena preguntó por su familia. Supo entonces que su padre y el resto de los Lavernia se encontraban en una reunión del Consejo Imperial, y que Nocturne, su hermano, estaba también ausente debido a sus deberes como capitán de las caballerías imperiales.
Eso significaba que tendría que esperar su regreso si deseaba encontrarse con él. El mayordomo, intrigado, se preguntaba por qué ella buscaba a Nocturne, recordando que en el pasado habían sido cercanos, pero ya no lo eran tanto. Los sirvientes alineados en el pasillo la saludaban con rigidez, aunque no podían ocultar el nerviosismo que les provocaba su presencia. Sly la condujo hacia el lugar donde ella solía jugar de niña, y al verlo intacto, Serena se sintió invadida por la nostalgia. Sin embargo, sus pensamientos pronto se desviaron hacia un tema más sombrío. Se preguntó si acaso la familia Lavernia había caído en la pobreza sin que ella lo supiera. Recordó entonces que todo había comenzado a deteriorarse por culpa de esa Serena. El marqués había gozado por años de la confianza de la familia imperial, pero su relación con Serena, marcada por escándalos y tensiones, había enfriado ese vínculo. La salud de su madre se resintió a causa de tantas preocupaciones, y su muerte terminó siendo la oportunidad perfecta para que la desterraran. Serena sabía que estaba allí solo para adelantarse a ese destino, buscando una forma de aligerar la carga que representaba. Incluso pensó en proponer un trato: desaparecer voluntariamente de la familia, a cambio de algún financiamiento que le permitiera iniciar su huida. El mayordomo, en silencio, interpretó sus gestos como la confirmación de que la joven ya no era la misma de antes. Intentó tranquilizarla asegurando que no había problemas financieros, que las decoraciones habían sido movidas únicamente por limpieza. Pero Serena no le creyó y, en su mente, insistía en que, cuando se marchara, la familia recuperaría la estabilidad perdida. Fue entonces cuando el marqués de Lavernia, su padre, apareció ante ella. Serena se sorprendió al verlo casi igual que la última vez, apenas cambiado por los años. Él, en cambio, parecía molesto por la falta de aviso en su visita, y sus palabras revelaban que no era la primera vez que Serena regresaba de manera inesperada. Nix, curioso, notó lo joven que se veía el marqués, y hasta se preguntó si aquel hombre era realmente su padre. En medio de esa tensa atmósfera, Serena escuchó una voz conocida. Era su hermano, a quien recordó con cariño de su infancia. Pero la calidez de esos recuerdos se deshizo en un instante, pues él, en lugar de recibirla con afecto, la rechazó abiertamente, considerándola una presencia desagradable y cuestionando su regreso. Nocturne enfrentó a Serena con una frialdad que helaba cualquier recuerdo de la cercanía que alguna vez compartieron como hermanos. Sus palabras fueron duras, llenas de reproches, y al declararla una desgracia para la familia, dejó claro que no quería volver a verla. Ni siquiera la voz autoritaria de su padre pudo detenerlo. El marqués, cansado y resignado, no pudo evitar cuestionarse si aquella dureza hacia su hija no había sido demasiado cruel. Recordaba que hacía tiempo no la veía, y pese a los errores del pasado, consideraba que seguía siendo parte de la familia. Mientras tanto, Serena se sumía en sus pensamientos. Recordaba un tiempo en que la relación con su hermano había sido cercana, sin rencores ni heridas. Sin embargo, ahora recibía de él solo rechazo y desprecio, como si las acciones de la mujer que había habitado su cuerpo durante 10 largos años hubieran borrado cualquier vestigio de afecto. Comprendió con dolor que, tras tantas reencarnaciones, había llegado a aceptar una verdad inquebrantable. El amor incondicional no existía en aquel mundo. Siempre, sin importar las circunstancias, terminaba siendo abandonada por su familia. Aunque sabía que debía concentrarse en su objetivo, que era obtener dinero y marcharse, una parte de ella se debatía en la duda de revisar o no su viejo escondite secreto. La cena reunió a los tres bajo un mismo techo. El marqués, observando a su hija, se sorprendió de verla tan calmada y contenida, tan distinta a la mujer impulsiva y grosera que recordaba. Esa tranquilidad le parecía sospechosa, como si ocultara un chantaje. No tardó en interrogarla con inquietudes sobre la situación económica de la familia de su esposo, sugiriendo indirectamente que su presencia en la mansión podía estar relacionada con carencias materiales. Serena, desconcertada por los comentarios, intentó justificarse, pero sintió con claridad cómo su padre y hermano la miraban como si fuera una extraña. Fue entonces cuando comprendió que aquel momento, incómodo y lleno de tensiones, era la ocasión perfecta para negociar lo que había ido a buscar. Tomó valor y presentó una propuesta directa a su padre, una suma de dinero que le permitiera marcharse y cerrar ese capítulo. Para su sorpresa, el marqués no solo escuchó, sino que,
creyendo comprender sus intenciones, accedió con rapidez a sus demandas. Serena pidió 10 millones en oro, convencida de que su oferta sería rechazada varias veces antes de ser considerada. Pero su padre, lejos de rehusarse, se mostró dispuesto a entregarle incluso más. Ese gesto, lejos de reconfortarla, la golpeó en lo más hondo. Comprendió que el rechazo de su familia era aún más grande de lo que había imaginado. Si estaban dispuestos a darle tanto con tal de que se marchara, significaba que su presencia resultaba insoportable, que su nombre era un peso que todos deseaban soltar. Y aunque ese dinero le ofrecía la posibilidad de seguir adelante con sus planes, lo que más la hería era la certeza de haber sido más odiada de lo que jamás pensó. Serena se enfrentó a su padre con la certeza amarga de ser considerada la desgracia y la carga de su familia. Aquellas palabras, dichas por ella misma, calaron en el marqués con una incomodidad que no esperaba. Durante años la había visto como una hija problemática, pero jamás imaginó escuchar de su boca semejante juicio contra sí misma. Su respuesta fue sorprendente. Lejos de reprocharla, ofreció darle más de lo que pedía, triplicando la suma inicial que Serena solicitaba. Para él, era natural pensar que aquella joven solo deseaba joyas y fiestas, y que con suficiente oro se alejaría de pensamientos extraños. Sin embargo, Serena se mantuvo firme en su petición inicial. No deseaba más de lo necesario, consciente de que devolverlo sería casi imposible. El marqués, incrédulo, se sintió ofendido de que ella pensara en la posibilidad de reembolsarle aquello, pues nunca tuvo intención de cobrarle. Para él, era absurdo que su propia hija se planteara semejante cosa. Serena, en silencio, interpretó ese gesto como una forma de deshacerse de ella. Aunque él lo veía como un acto de generosidad, ella lo percibía como el precio de ser rechazada y apartada definitivamente. La reunión familiar, la primera en más de una década, terminó con un sabor agridulce. Serena comprendió que no había espacio para ilusiones ni para reconciliaciones, y aceptó con serenidad que lo mejor era marcharse con la suma que le ofrecían. Tras la comida, su padre quiso saber si permanecería en la mansión aquella noche, pero ella prefirió marcharse cuanto antes. Le resultaba incómodo permanecer demasiado tiempo donde sabía que no era bienvenida. Ante la pregunta sobre el motivo de su visita, admitió que lo esencial era obtener el dinero, aunque ocultó que lo destinaba a un fondo de emergencia. Aquella confesión dejó al marqués con la sensación amarga de que, de no ser por el dinero, su hija jamás habría vuelto. Al despedirse, Serena habló de enviar un documento que formalizaba el rechazo familiar, como si aquel dinero sellara su separación definitiva. El marqués, sorprendido, apenas pudo asentir, incapaz de comprender de dónde provenían tales ideas. Así terminó ese reencuentro, con una hija convencida de que había sido desheredada, y un padre confundido por los pensamientos de la joven. Una semana más tarde, Serena seguía abatida en su habitación. El esfuerzo emocional de la visita la había dejado sin energías, y se sentía vacía. Nix, el pequeño espíritu que la acompañaba, trataba de recordarle su misión como elegida del mundo del árbol, pero ella solo deseaba descansar un poco más. La carga de salvar un mundo le parecía distante frente a las heridas de su vida personal. Fue Magnus quien irrumpió en su cuarto, cansado de verla sumida en la apatía. Le recriminó su inactividad, aunque reconoció que mantenía algunas rutinas mínimas. Serena, molesta, confesó que no tenía dinero ni siquiera para distraerse en compras. Magnus se sorprendió de que aquello la preocupara, pues seguía siendo la hija de una familia poderosa, y mientras el divorcio no se concretara, aún podía usar su dinero. Pero para Serena, la realidad era otra. Ya no se sentía parte de los Lavernia. Con un suspiro resignado, reveló lo que había entendido de su última conversación con su padre. Estaba convencida de haber sido repudiada y desheredada. Esa certeza pesaba más en su corazón que cualquier fortuna recibida, y confirmaba la distancia insalvable entre ella y la familia, que alguna vez había sido su refugio. Magnus, sorprendido por lo que acababa de escuchar, intentaba comprender cómo el marqués, padre de Serena, había accedido tan fácilmente a un acuerdo que la involucraba. La cifra de 30 millones de oro lo impactaba, ya que lo consideraba muy poco. Para Serena, en cambio, aquel enorme contrato era una prueba de lo poco que valía a los ojos de su familia. Aunque intentaba convencerse de que, de algún modo, debía estar agradecida, Magnus, sin poder ocultar su desconcierto, veía con dolor lo despiadado que había resultado el marqués Lavernia.
un hombre a quien él siempre creyó honorable por su cercanía con la familia real. El gesto en su rostro no pasó desapercibido para Serena, quien se preguntaba por qué parecía él el más herido, cuando se suponía que ese asunto ya no debía afectarle. Pero Magnus insistió en que, pese a todo lo que había sucedido, ella seguía siendo parte de una familia, y jamás imaginó que su padre llegaría al extremo de expulsarla sin piedad. Esas palabras tocaron un punto sensible en Serena. Ella había intentado mostrarse indiferente, pero la verdad era que el desdén de su padre aún le dolía. Lo que más la había marcado no era la expulsión en sí, sino que aquel hombre nunca intentara detenerla, ni siquiera una sola vez. Y por primera vez en mucho tiempo, sintió ganas de llorar. Magnus le preguntó si al menos había discutido con su padre, pero ella prefirió cerrar el tema, agradeciéndole en cambio el simple gesto de defenderla, un gesto al que no estaba acostumbrada, pues toda su vida había sido la culpable de todo. Esa gratitud desconcertó a Magnus. Jamás imaginó que fuera la primera vez que alguien la defendiera, y la magnitud de la soledad que arrastraba Serena se hizo más evidente. Él empezó a cuestionarse si, tras tantos conflictos y experiencias cercanas a la muerte, debería tratarla con más dureza, o, por el contrario, ser más compasivo. Serena, recostada, lo miraba con ternura contenida. Comprendía entonces cuánto había sufrido él bajo el peso de la antigua villana en que ella se había convertido. Le parecía justo que antes de irse, debía disculparse de verdad. Conmovida, pidió perdón a Magnus por todo lo que le había causado. Él, sorprendido, apenas entendía la sinceridad de esas palabras, dudando de si estaba enferma o escondía algo. Pero ella insistió, confesando los pecados cometidos contra su familia, los abusos de poder, las intrigas, e incluso las desgracias que casi desestabilizaron a la casa Kelahinum. Reconocía que nada justificaba hacer daño a los demás, y que su disculpa llegaba demasiado tarde. Magnus escuchaba, ablandándose a pesar de sí mismo. Admitió que había sido difícil soportar su conducta en el pasado, pero nunca lo suficiente como para desear su expulsión inmediata tras la desheredación. Por eso, aunque la herida era profunda y no podía perdonarla todavía, le confesó que no había necesidad de que se marchara. Serena, conmovida, sonrió ante esa muestra de bondad inesperada. Para ella, era evidente que él había crecido en un hombre amable, y sus palabras le dieron un alivio que no había sentido en mucho tiempo. Aún así, Magnus no podía dejar de preocuparse por lo que sería de Serena después del divorcio. Recordaba cómo ella había admitido no tener medios propios y pedirle tiempo para arreglárselas sola. Le ofreció ayudarla con fondos para el futuro, pero Serena lo rechazó con firmeza. Tomar más de él sería una carga, y no lo deseaba. Él insistió en que se quedara un tiempo más tras la separación, pero ella consideraba que eso era aún peor. Molesto por su aparente descuido, Magnus le recordó lo vulnerable que quedaría sin el respaldo de ninguna familia, reducida a una plebeya y expuesta a venganzas. Serena, sin perder la calma, le aseguró que ya tenía un plan. Tras el divorcio, pensaba apoyarse en alguien de confianza con quien comenzaría un negocio. Aquella confesión encendió la suspicacia de Magnus. No confiaba en que alguien pudiera ofrecerle la seguridad que decía tener. Pero Serena, intentando sacarlo de la habitación, se limitó a repetir que esa persona tenía un estatus sólido y que iniciarían algo juntos. Magnus, intrigado y con cierto malestar, preguntó si se trataba de un hombre, y ella, con una sonrisa enigmática, confirmó que sí, que era alguien muy impresionante. En ese instante, el aire entre ambos se llenó de silencios densos. Serena parecía haber encontrado un rumbo más allá de él, mientras Magnus, dividido entre la desconfianza y un sentimiento inesperado de cuidado hacia ella, descubría que aquella mujer a la que tanto había rechazado comenzaba a conmoverlo de maneras que no había previsto.